saludo muy especial para todos aquellos que se conectan en esta hora con Fernando Hernández y le damos la bienvenida a todos ustedes. A partir de ahora vamos a vivir un momento especial porque van a llegar nuevos conocimientos para ti. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en toda la emergencia sanitaria que estamos viviendo en nuestro país y tenemos un invitado muy especial. Pero para abrirte la mesa de trabajo en esta noche, el tema en el que vamos a tratar es el derecho del trabajo durante la emergencia social en Colombia. Y para ello hemos invitado a alguien muy detallado en el tema. Tenemos en esta noche a Rafael Alberto Zúñiga Mercado. Rafael es un abogado especialista en el área del derecho del trabajo y de la seguridad social, magíster en derecho con énfasis en investigación, gerente de la firma YZM Profesionales, docente de la Universidad del SINU, apoderado de Liberty Seguros y de la previsora SA Compañía de Seguro. Rafael, muy buenas noches y bienvenido a nuestro programa Hablando Claro. Bueno, de antemano, saludos Luis Fernando, gracias por la presentación, a las personas que nos sintonizan a través de los diferentes medios y redes sociales. Es un placer estar acá aceptando la invitación de TV5 y Canam en Hablando Claro. Gracias por aceptarme y la idea es compartir la experiencia que pueda tener en el área. Así es, Rafael. Que en esta noche, en este día nos puedes brindar. A partir de ahora vamos a hablar acerca de esto, de toda la emergencia que se ha venido viviendo tras la pandemia, post-pandemia y que nos puede proyectar a todas aquellas personas que han quedado desempleadas o que por cualquier circunstancia hoy necesitan una asesoría en cuanto a temas jurídicos y en especial laboral. Rafael, primero hermano, buenas noches una vez más y qué alegría poder tenerte acá. De verdad es un placer poder recibirte en nuestros estudios y poder conversar de esto. Una necesidad de nuestra nación, de nuestros días, es el pan de cada día de muchos colombianos el día de hoy. Sí, bueno, en lo que atañe al derecho del trabajo, siempre que les hablen de derecho del trabajo o de derecho laboral, estamos hablando de contrato de trabajo informal, siempre que haya la prestación de un servicio, siempre que involucremos empresas. Y el tema de la emergencia social, que involucra no solamente aspectos de tipo de trabajo o comercial, sino la economía en general, debemos tener presente, primero, que todo lo que tiene que ver con derecho del trabajo está dentro de ese contexto económico, jurídico y social. Y los efectos de esta pandemia que se derivan del COVID-19 vienen a alterar no solamente los cimientos de cómo se desenvuelven las relaciones entre las personas, sino los problemas o efectos que esto podría tener. De hecho, si revisamos, Luis Fernando, no es la primera pandemia a la que se expone la humanidad. Así es. Podemos resaltar la peste negra, la viruela, tuvimos el VIH en los 70, y esto siempre necesariamente altera la forma en cómo nos relacionamos. Tenemos unos conceptos preconcebidos de cómo se dan nuestras relaciones contractuales, y estas pandemias, emergencias ecológicas, sociales, como lo decretó el Gobierno Nacional en el año 2020, pues van a tener efectos en el derecho del trabajo. Sí, de ahí me surge el gran interrogante para dar inicio a esta entrevista que va para ayudar a nuestros televidentes, a los oyentes, en especial a aquellos que han perdido su trabajo en medio de esta emergencia sanitaria. Y quisiera iniciar, que puedas ir respondiendo y aclarando todas estas dudas. Tengo aquella pregunta que dice, ¿cómo se ha visto afectado el sector laboral con ocasión de la emergencia económica que estamos viviendo hoy en día, bien sea social, ecológica, como bien lo estabas diciendo ahorita, decretada por todo nuestro país en este tiempo de pandemia? ¿Qué se ha visto afectado en materia laboral? Listo. Cuando hablamos de los efectos, lo primero que debemos considerar es que aquí hay tres partes. Siempre tenemos que tener un punto de vista del Estado
debemos tener un punto de vista de los empleadores y un punto de vista de los trabajadores. Claro, efectivamente, siempre va a haber una parte débil, siempre se encamina hacia el trabajador, pero los efectos son generales, ¿cierto? Si nos vamos desde el punto de vista de los empleadores, sus objetos sociales, sus empresas, miren que las sociedades comerciales tienen ánimo de lucro, de obtener ingresos. Si no hay un rédito, si no hay unas ganancias, no pueden mantenerse la nómina o economía de una empresa. Si nos vamos desde el punto de vista del Estado, el Estado es el último garante en los aspectos de seguridad social, de derecho del trabajo, entonces eso implica presupuesto. Si nos vamos del punto de vista de las personas, tenemos trabajadores que pudieron haber sido despedidos, jornadas de trabajo alteradas, tenemos diferentes vínculos contractuales que se terminaron, los contratistas, los comerciantes informales. Entonces, los efectos que se presentaron fueron multilaterales y afectaron a estas personas en específico. Bueno, aquí me surge otra duda, Rafael, y es hasta qué punto el empleador está autorizado para desmejorar o para modificar las prestaciones del empleado. Okay. Aludiendo no al tema de los efectos del COVID-19, de la pandemia que hoy estamos viviendo. ¿Hasta qué punto está autorizado el empleador? Claro, bueno, vamos primero a adoptar una posición del empleador, ¿cierto? Todo empleador frente a una emergencia que se presenta, sobre todo en los giros normales de los negocios, está expuesto a riesgos de ganancia o pérdida. Eso es algo válido y ese empleador pues debe adoptar unas medidas. Ahora bien, el empleador durante esta contingencia de emergencia social tiene unas facultades legales y contractuales, pero también tiene unas prohibiciones. Entonces, ¿cuál es el deber ser? El deber ser, y está prohibido que un empleador retenga salarios, reduzca salarios en forma arbitraria. Eso está prohibido por ley y puede verse penalizado. Cuando hablas de forma arbitraria es que no se le notifique al empleado. Si te vamos a bajar a un 10% de tu salario a causa de que podríamos cerrar la empresa. Sí, a ver, eso es una cláusula totalmente ineficaz, eso no debe aplicarse. Ahora bien, puede mediar un acuerdo del trabajador libre de todo vicio, con pleno conocimiento, con consentimiento, donde dentro del contexto y bien justificado y fundamentado pueda llevar a un acuerdo. En últimas existe libertad contractual de las partes, pero está plenamente prohibido. Y allí le informo a los trabajadores, si usted en forma arbitraria le ha sido reducido su salario y usted ha prestado el servicio, específicamente ha prestado su labor, usted tiene derecho a adquirir sus salarios completos. Eso es un derecho irrenunciable. Ahora bien, desde el punto de vista del empleador, tenga presente que hay otros medios, hay otras garantías de las que usted puede valerse para manejar o darle manejo al desarrollo normal de su negocio. Rafael, de esta manera ¿puede un empleador suspender el contrato laboral de sus empleados de manera directa, aludiendo a la pandemia? Bueno, estamos haciendo de pronto énfasis... Perdón y te interrumpo, porque no solamente, se ha visto esto, porque esto es una realidad, han disminuido salarios, pero también se ha visto que han despedido personal. ¿Se puede suspender así? Bueno, la suspensión y la terminación del contrato son dos términos totalmente diferentes. Entonces vamos a precisar conceptos. Okay. En lo que tiene que ver con suspensión, no hay terminación del contrato. Eso es, suspensión, ¿qué significa? Tú no me prestas un servicio como trabajador, yo no te pago tus acreencias laborales. Obviamente sin que toquemos aspectos de derechos fundamentales como la seguridad social. ¿Listo? Pero esa suspensión no opera automáticamente. Hay unas causales que son legales, por lo menos una de ellas es la fuerza mayor y caso fortuito. Este puede ser un argumento que puede dar el empleador para suspender el contrato de trabajo, no requiere autorización. Ahora bien, pero eso tiene una reglamentación, usted tiene que probar esa causal. Si no se logra acreditar que su negocio, ¿cierto?, pudiera haberse desarrollado o continuado en virtud de esta pandemia, ¿cierto? Si usted no logra acreditar eso, usted deberá pagarle las acreencias laborales y respectivas indemnizaciones al trabajador que así lo demande. O sea, serían los efectos por hacerlo fuera de la ley. Así es.
Es muy importante que eso se opere, vuelvo y le digo, los riesgos son propios de los giros de negocio, ganancia y pérdida, no solamente podemos estar cuando hay ganancias. Hay otra causal que puede argumentarse que es cuando existe el cierre temporal del establecimiento, como ocurrió, se ordenó el cierre de muchos establecimientos. Cuando supera más de 120 días, se debe pedir la autorización del Ministerio del Trabajo para poder suspender el contrato. Porque es que entendamos, cuando hablamos de suspender para no pagar un salario, le estamos quitando el mínimo vital a un trabajador. Y ese trabajador, se reitera, se debe verificar el contexto específico de él y de la causal de suspensión que está alegando al empleador. Puede hacerlo, sí, cumpliendo los requisitos legales y formales. Bien, allí ya iba a preguntar y creo que es la respuesta. Me corrige si me equivoco. Ya ocurrió. Alguien fue desempleado y fue despedido y al parecer la empresa no le justificó por qué le fue suspendido. No. Estoy trayendo un ejemplo, algo a colación, de pronto de algo muy puntual para algunos de los que nos puedan estar escuchando. Claro. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que tiene este oyente, este televidente, que dice, ya a mí me aconteció eso? ¿A dónde puede ir o qué mecanismo de defensa tiene para poder sustentar el que le fue suspendido su contrato de manera arbitraria sin tener una justificación en la empresa? Listo. La segunda claridad es la terminación. Cuando ya hay terminación de contrato de trabajo es porque definitivamente ya no existe un vínculo contractual. Aquí nos vamos a encontrar frente a dos figuras: un despido con una justa causa y un despido sin una justa causa comprobada. Cuando el empleador puede despedir, el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo, hoy le digo sí lo puede dar por terminado, pero alegando una de las justas causas legales. Cuando no existe una justa causa legal, el empleador deberá al trabajador una indemnización por despido sin justa causa. Es más, si tiene esto o guarda relación con trabajadores de especial protección, como mujeres en estado de embarazo, personas incapacitadas o con invalidez, o personas que gozan de alguna especie de protección como los directivos sindicales, se requiere una autorización de una autoridad para poderlos despedir, desmejorar o incluso trasladar. ¿Con qué mecanismos cuentan? Se pueden iniciar procesos, es una opción, la conciliación, el diálogo sobre derechos que no son renunciables pueden darse con el empleador. También se puede iniciar una demanda laboral donde se reclamen los salarios, prestaciones y las indemnizaciones debidas. Cuentan con esos mecanismos. Bien, esto es algo que no solamente está disponible o previsto en medio de la pandemia, ¿no? Es algo de lo que las personas antes de pandemia ya podían contar, ¿no? Así es, totalmente. O sea, tienes toda la razón, Luis Fernando, y en eso hay que dejar claridad. Entiendan que el derecho del trabajo o las normas no desaparecen porque estamos frente a una emergencia social. Lo que existen son circunstancias que permiten un contexto diferente en la forma de aplicarlas, pero la emergencia social no es una excusa o razón para actuar en forma arbitraria. Tanto así que el empleador también goza de los mismos mecanismos de protección que garantiza el Estado, no solamente el trabajador, el empleador. Exacto, es una parte que tiene esas garantías. Porque discúlpame una vez más y te interrumpo, porque en medio de la pandemia no solamente vemos empleados afectados por la crisis, porque una empresa cerró o despidió, canceló contratos, sino también a las mismas empresas, ¿no? Ahora están las personas en casa y me respondes esta pregunta y pasamos al trabajo en casa, las labores desde casa, porque esto ha abierto la puerta también al ocio, y discúlpeme usar la expresión, y faltan al trabajo, faltan a compromisos laborales. Entonces los mecanismos de protección de la empresa, si podemos hablarlo de protección, en cuanto a esa falta del empleado con sus labores y funciones aún en medio de pandemia. Ok, vamos a lo siguiente. Respecto del empleador, por desinformación, de pronto no tienen conocimiento de que pueden hacer uso de otros mecanismos, de pronto para sanear un poco la situación económica a la que se enfrenta una empresa. Por lo menos las vacaciones. Las vacaciones fue una opción que optaron muchas empresas. Las vacaciones se dan anualmente y normalmente es el empleador quien fija la fecha en la que da esos 15 días hábiles de vacaciones.
Bueno, una de esas opciones puede ser las vacaciones colectivas o las vacaciones anticipadas. En ese sentido, se garantiza de que hay un descanso obligatorio para el trabajador. Puede decirse, no está prestando el servicio, pero aún así devenga su descanso obligatorio remunerado. Pero no solamente tenemos eso, también podrían en su momento llegar a algún tipo de acuerdo con el trabajador para esa reducción de salarios, pero, ojo y aquí preciso, sin que afecte el salario mínimo vital. Una persona no puede devengar menos de un salario mínimo en Colombia. Tenemos otras opciones. El gobierno nacional autorizó específicamente que en lo que atañe al auxilio de cesantías, los trabajadores que han visto desmejorada su situación pueden, porque es que el auxilio de cesantía es cuando se termina el contrato de trabajo, cuando ya estás cesante. Bueno, en este caso se autorizó que por esta medida especial puedan retirarse esos auxilios para aliviar. Entonces, como un beneficio, mire, claro, un alivio. Hay muchos mecanismos para sortear eso. En lo que mencionaba sobre la jornada de trabajo y el tema del ocio, bueno, yo creo que eso de pronto es especulación por los empleadores. ¿Y a qué me refiero? Porque es que no es normal, estamos acostumbrados a una jornada de trabajo de 8 horas que requiere presencialidad. Y es un concepto que no está relacionado con la productividad. Hoy en día, ¿quién está obligado a entregar los mecanismos para el trabajo? El material, el computador, el empleador es el obligado, pero hoy es el trabajador quien desde su casa pone el internet, pone la computadora, y esos son gastos que ya no está teniendo el empleador. El empleador no acarrea con esos gastos. Lo que deben hacer los empleadores en este caso, primero tienen plena libertad de cómo organizar y adoptar medidas. Para eso están los protocolos de seguridad que no solamente se van a limitar al tema de salud, también tienen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y cómo operan. El empleador tiene que con su equipo de trabajo determinar las medidas de cumplimiento de metas de trabajo, de planes de trabajo, aunque sí te puedo afirmar hoy, con el trabajo en casa y los medios de comunicación estamos disponibles 24/7. Más que antes. Rafael, vamos a una pausa y continuamos en segundos hablando respecto a esto. El trabajo en casa, ¿realmente es considerado un trabajo? ¿Listo? Vamos a una pausa y ya regresamos. Aquí continuamos en Hablando Claro con Rafael Zúñiga, abogado especialista en el derecho laboral. Continuamos en esta hora hablando claro con el doctor Rafael Zúñiga. El derecho del trabajo durante la emergencia social en Colombia. Un tema muy importante que ciertamente todos en esta hora, quienes están conectados con nosotros y quienes nos van a ver en diferido, estarán muy atentos porque de alguna manera nos afecta de manera directa o indirecta todo lo que pueda acontecer con el tema laboral en medio de esta pandemia. Hace algunos segundos antes de entrar a la pausa hablábamos y luego en este break tocábamos este tema. ¿Es considerado teletrabajo el trabajo que hacemos desde casa? Claro que sí. El manejo de las TICs, las tecnologías de la información, el uso de redes sociales, ya estamos hablando de una cuarta revolución industrial. Entonces, esto no es reciente, ¿sabes? Así es. Esto viene del año 2008. De hecho, el gobierno nacional tiene el énfasis de la aplicación de las tecnologías en el trabajo. Pero mira, hay una distinción que sí hay que hacerla totalmente. No es lo mismo teletrabajo que el trabajo en casa. El teletrabajo, como es concebido legalmente, es una forma de contratación. Vamos a tener una clasificación de teletrabajadores, ¿cierto? Personas que elaboran o desde la casa o no tienen un punto fijo, pero ese objeto contractual es contratado específicamente en los términos que se establecieron en el año 2008. Lo que ocurrió durante la emergencia fue una medida. Tenemos medidas de alternancia, donde hay trabajadores que cumplen su jornada ordinaria o legal en la empresa o parcialmente en la casa o definitivamente, si no son de necesidad, en la casa, por lo menos como son los docentes. ¿Se considera trabajo? Sí. Y hoy le afirmo a todo trabajador, mire, independientemente
de que usted no tenga firmado un documento o un papel que diga que usted tiene la calidad de trabajador, por el simple hecho de que usted preste personalmente un servicio subordinado en favor de un tercero, cualquiera que éste sea, usted tiene contrato de trabajo. Se presume por ley que usted tiene contrato de trabajo, así lo hayan denominado prestación de servicios o una especie de trabajo temporal. Si usted presta personalmente el servicio, se presume que hay un contrato de trabajo. Entonces, eso no se discute. Y desde el punto de vista de la jornada, este trabajo en casa como medida ha aumentado muchas veces la productividad. También ha tenido beneficios en lo que tiene que ver con reducción de costos por parte del empleador. Claro, y aquí aprovecho para reiterar que miren, los empleadores que, ojo, pero no todos, esto va, el gobierno nacional durante los decretos expedidos durante el 2020 y con apoyo del Ministerio del Trabajo dispuso auxilios para las empresas y para subsanar y ayudar a contribuir el pago de la nómina hasta el 40%. De pronto es información que los empleadores no cuentan o no tienen, pero sí, efectivamente, toda prestación personal del servicio, ya sea que se haga por teletrabajo, trabajo en casa o alternancia, siempre que sea subordinada a esa actividad humana, material o inmaterial, se denomina trabajo. Rafael, ¿qué efectos ha tenido esta forma de trabajo que hemos adoptado de manera rápida en medio de la pandemia con la jornada laboral? Pues mira, tenemos una jornada legal de trabajo, ¿cierto? Y eso depende del tipo de trabajadores. La máxima legal que se dispone en Colombia es de una jornada de 8 horas diarias, ¿cierto? Que tengamos 40 horas semanales. Sin embargo, con los medios de comunicación, y aquí sí invito a los empleadores a un uso adecuado de estos, hay que mantener la jornada de trabajo aún estando en virtualidad, porque pueden haber, ojo, podrían presentarse, y preciso, índices de acoso de trabajo, porque hay que respetar la jornada de trabajo, porque el trabajador tiene derecho a un descanso obligatorio, somos seres humanos en ese sentido. Pero algo que se ha visto afectado es la jornada de trabajo, porque llevamos el trabajo a la casa. Ya no hay distinción entre descanso, contesto el equipo celular, tengo que estar disponible 24/7, ya no es una opción de pronto apagar el equipo frente a emergencias que se presenten, ya se pueden realizar, incluso los abogados estamos haciendo audiencias virtuales. Entonces ya depende de un adecuado protocolo para el uso y manejo de las actividades que se requieran dentro de la jornada de trabajo, ya que si se excede, ojo, aún seguimos con la reglamentación, horas extras, recargos nocturnos y dominicales, podría cobrarlos un trabajador perfectamente. Bien que tocas ese punto aquí, y quiero ir también cerrando el embudo de nuestras preguntas en esta hora, y al final nos puedas dar claridad en eso. El empleado puede acceder a estos reclamos por el no pago oportuno de sus salarios o que no se le devengue o que no se le pague adecuadamente aún en sus horarios y estas horas excedentes. ¿Él puede reclamar? Claro que sí, miren, el derecho del trabajo goza de una protección especial del Estado. Nuestra Constitución en su artículo 53 garantiza estabilidad laboral, derechos irrenunciables. Reitero, si usted prestó personalmente un servicio, ¿cierto?, independientemente de la denominación y se acreditan unos elementos esenciales, usted tiene contrato de trabajo y usted no puede renunciar a su salario y a sus prestaciones. Las puede reclamar, sí, tiene hasta 3 años para hacerlo. Entonces, aún estaríamos en tiempo. ¿Se le puede denominar como indemnización o algo así? ¿O es algo muy diferente? Es totalmente independiente. Usted tiene derecho a sus salarios y a sus prestaciones, uno. Pero si usted lo despidieron sin una justa causa, usted tiene derecho a una indemnización por despido sin justa causa. Si a usted a la fecha le adeudan salarios y prestaciones no pagados en tiempo, a usted le deben una indemnización por falta de pago, unos intereses moratorios. Si usted es un sujeto de especial protección
Usted tiene derecho a que le paguen una indemnización por despido sin autorización por parte del Ministerio del Trabajo. Eventualmente derechos a reintegros. Un trabajador podrá reclamarlo. Ahora bien, no implicando esto que el empleador no tenga algún tipo de defensa en contra de ellos. Ya habrá que verificar el contexto específico y alegar los argumentos a que hubiera lugar. ¿A quién se puede hacer este tipo de reclamos? ¿La Oficina del Derecho del Trabajo? Bueno, en materia de derecho del trabajo, la conciliación ante el Ministerio del Trabajo no es un requisito obligatorio. Normalmente se acude a él cuando son montos bajos, pero sí se puede negociar con el empleador aquellos derechos irrenunciables. Pero cuando esto no es procedente o no funciona, una demanda laboral ante un juez del trabajo. Pero si estamos en lo que atañe al sector público, ya aquí tendríamos un tratamiento especial, involucraría autoridades administrativas cuando hay aspectos de responsabilidad solidaria o cuando hay algún tipo de entidad pública vinculada. Es decir, el sector público varía en relación a esto al sector privado, en cuanto a las indemnizaciones y reclamos. Bueno, aquí hay una distinción que hay que hacer. En lo que tiene que ver con el servicio público, ya estamos hablando no de contrato de trabajo, sino que hablamos de una función pública. Ya tenemos servidores públicos que son los empleados públicos y los trabajadores oficiales. Los trabajadores oficiales se rigen por contrato de trabajo, pero los empleados públicos tienen una regulación reglamentaria. Entonces, ¿qué significa función pública? Que todo debe estar regulado en una ley, en un acto administrativo. Entonces, en esta especialidad específica, ya hay que recurrir a estos reglamentos para revisión, pero tienen derechos a sus acreencias y prestaciones laborales en igualdad de condiciones que un trabajador. Perfecto. Solo que la reglamentación o regulación hay que revisarla en el caso específico. Perfecto, Rafael. Sé que ha sido de gran beneficio para todos los que nos están escuchando. El tiempo aquí nos apremia. Quisiera que antes que nos despidiéramos, pudiéramos hablar de los beneficios que tienen todos nuestros televidentes, oyentes en esta hora o luego de este programa, en correr y llamar a YZM Profesionales, de la empresa a la cual usted representa, la firma que representa en asesoría jurídica. ¿Qué le podemos hablar a nuestros oyentes respecto a YZM Profesionales? Bueno, de antemano hacerles una invitación, un saludo nuevamente para todos. Soy abogado. Como abogado cumple una función social y en ese sentido manejo independencia profesional y eso hace YZM Profesionales. Si eres un trabajador, un servidor público, si eres un empleador que requiere asesoría en área de derecho del trabajo y de la seguridad social, no solamente en la parte procesal sino administrativa, contáctanos. Estamos prestos para asesorarte, ayudarte a patrocinar tus relaciones y a orientarte en el proceso de aplicación adecuado del derecho del trabajo en este contexto económico, jurídico y social. Contáctanos. Así es, en esta noche con nosotros Rafael Zúñiga, abogado, especialista como él bien lo mencionaba. Hablamos en esta noche del derecho del trabajo durante la emergencia social en Colombia. Ha sido un placer, Rafael, poderlo tener aquí y ciertamente nos demos la oportunidad para seguir conversando de este tema que ciertamente tendrá mucha actualidad en medio del proceso de la pandemia y pospandemia. Así que quedarás cordialmente invitado en nuestra oportunidad en otra oportunidad aquí en Hablando Claro. Listo, muchas gracias, estamos prestos. Es un tema, solo estamos comenzando el diálogo. Así es. Una feliz día para todos ustedes y gracias por estar conectados con nosotros Hablando Claro.